No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y que sigue diciendo, y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Palabra de Dios. Soberano Jesús, soberano Rey. Oh Dios Todopoderoso, en esta hora, con reverencia, Señor, una vez más, nos presentamos e invocamos tu nombre, Señor, sobre nuestros oídos, sobre mis labios, Padre amado, y que seas tú hoy hablándonos y dirigiéndonos en todo y bendiciendo, amado Dios, esta palabra en el corazón de cada uno de los que la oyeren. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle una alabanza a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento, amados hermanos. La santificación. Cuando se habla acerca del Espíritu Santo, o cuando escucha uno el término Espíritu Santo, para nosotros como iglesia debemos de relacionarlo con la obra, amén, de regeneración del creyente. Dentro de la obra que hace el Espíritu Santo en la persona está la santificación. La santificación, Pablo dice, estoy persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto nos está diciendo de que la obra se da de manera progresiva, paulatina y progresiva. Por eso dice perfeccionará, porque la obra de santificación irá de aumento en aumento, de menos a más. Pero no, la santificación no es una obra instantánea. Claro, cuando vamos a las aguas bautismales y cuando salimos de ellas, no tanto el agua en sí, sino la obediencia y el invocar el nombre de Jesús sobre la persona que es bautizada. Entonces esa obediencia hace que sus pecados, esa obediencia y esa ceremonia donde es invocado el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, en ese momento esos pecados se limpian y queda la conciencia limpia y los pecados son perdonados. Entonces la persona ya se bautizó y si la persona se murió, entonces podemos decir que el Señor nos llama santos. Amén. Nos llama santos, porque los santos no son las estatuas de yeso que vemos en algunos lugares, sino que los santos somos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que hemos aceptado a Cristo y hemos sido lavados. Entonces la Biblia llama así lo dice, a los santos. Amén. Lógicamente que de ahí hay un tiempo donde hay que trabajar en esa santificación, en ese proceso. Santo, sí, en el momento, pero hay que una obra de santificación que es, paulatina. Amén. Y que va en aumento. Entonces este texto que leemos, ya cuando dice, está hablando aquí ya de la conquista de Canaán. La conquista de Canaán es posterior a la salida de Egipto. Entonces la historia del pueblo de Israel empieza, bueno, digamos desde Abraham. Abraham, bueno, la era patriarcal, su descendencia, sus hijos, de donde vienen los patriarcas, ¿no? Abraham, su hijo Isaac,
esto téngame paciencia los hermanos que tienen conocimiento para poder poner en contexto a los que vienen de pronto por primera vez. Está Abraham, tiene su hijo, Isaac. De Isaac nacen dos hijos, uno de ellos llamado Esaú y el segundo Jacob. De este Jacob tiene 12 hijos y este Jacob, hay un momento en su historia, en su vida, que Dios le cambia el nombre y ya no se llama Jacob, ahora se llama Israel. Este Israel, son la era patriarcal, Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos, porque Israel tuvo 12 hijos. Él tiene estos 12 hijos y por allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hablando el primer mártir Esteban, hablando acerca de un poco de la historia, dice que 75 personas ya no era Abraham y su esposa, se habían multiplicado y ahora habían 75 personas. Bueno, estaba Israel, sus 12 hijos, habría alguna prole y algunos más extranjeros que estaban ahí, siervos de Isaac. La cuestión es que descienden a Egipto, cuando hay un hambre, descienden a Egipto 75 personas y pasan los años, unos 450 años pasan y ellos ahora de 75 se han convertido en una nación, se han multiplicado. Cuando ellos se multiplican, entonces la Escritura dice que Faraón temió al ver que se había multiplicado y los toma como esclavos. Y bueno, es un faraón que no conoció lo que sucedió en el tiempo de José, cuando José tuvo un sueño, es decir, el faraón tuvo un sueño, José interpretó el sueño, los 7 años de abundancia, 7 años de escasez, creo que lo habrán escuchado todos. Y ya entonces este faraón ya toma a los israelitas que se van multiplicando, los ha tomado ya como esclavos, los esclaviza allí. Trabajos de recoger paja, recoger barro y hacer ladrillo. Esa era el día a día, los esclaviza por más de 400 años. Ahora entonces aparece en la escena un varón llamado Moisés. Moisés es llamado por Dios y Dios le da la misión de que él vaya como caudillo, como libertador allí. La misión es sacar al pueblo de Israel, sacarlo de Egipto. Lógicamente, el faraón no los iba a dejar salir por las buenas y ahí es cuando Dios dice, con mano poderosa. Y Moisés va solo con una vara, pero va con el poder de Dios y allí Dios trae un juicio de 10 plagas sobre la nación de Egipto y finalmente la nación de Israel, porque ahora ya no era una familia, ya eran las familias de Israel, salen de Egipto, se enfrentan contra el mar, Dios abre el mar y ellos pasan y llegan al desierto. Cuando ellos llegan al desierto, están 40 años allá en el desierto, Dios allí en el desierto los sostiene, les da alimento durante esos 40 años, maná que caía del cielo, dice que sus vestidos no se envejecieron, los niños iban creciendo, milagrosamente la ropa crecía con ellos y sus zapatos nunca se desgastaron. Es decir, que ellos vieron cosas milagrosas allí en el desierto. Cuando llegan ellos a la tierra, Dios les había prometido a ellos que les daría una tierra por herencia. La tierra de Canaán era una herencia, es decir, que legalmente les pertenecía, pero esa tierra estaba ocupada. Esa tierra estaba ocupada. Habían diferentes naciones allí, los cananeos, jebuseos, fereceos, habían todos esos feos, estaban allá.
ellos habitaban la tierra. Ellos habitaban la tierra. Y ahora entonces Dios les ha prometido que esa tierra es de ellos, pero ellos tenían que ir a conquistarla. Tenían que conquistarla. Es decir, que legalmente les pertenecía. Dios se le había prometido, Dios le había dicho que esa tierra era de ellos, pero esa tierra estaba ocupada y ellos tenían que ir. Y por eso entonces dice, Jehová, tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. El texto anterior dice, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, grande y temible. Amén. Es decir, Dios les dice, vayan, conquistan la tierra, yo les voy a dar. Ustedes van a partir desde la victoria. Ustedes ya tienen la victoria asegurada. Claro que eso habían unas condiciones. Ellos tenían que cumplir unas condiciones. No vamos a entrar en ello. Esto es para ponernos un poco en contexto. Y ahora entonces ellos tenían que ir y poseer la tierra que ya les pertenecía legalmente. Si nosotros leemos todo el capítulo 7 del libro de Deuteronomios y lo leemos de forma espiritual, es decir, a esto dándole una aplicación espiritual en nuestra vida, todo esto tiene una representación. Esto representa algo. Egipto representa nuestra vida pasada. Egipto representa el mundo, porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Egipto representa cuando nosotros estábamos y éramos del mundo. Y entonces hay un momento donde Dios nos saca a nosotros de Egipto. Cristo, y esa es la obra, lo más difícil ya está hecho. Lo más difícil ya está hecho. Para ellos iban a conquistar la nación, pero lo más difícil ya estaba hecho, que era sacarlos de Egipto a ellos. Eso era lo más difícil. Y Dios les demostró a ellos que Dios estaba con ellos y que Dios tenía todo el poder para darles a ellos la victoria. Es decir, que la fe tenía fundamento en el pasado, en la experiencia que ya ellos habían tenido al ver lo que Dios había hecho, cómo Dios había destruido a la nación de Egipto y cómo Dios había abierto el Mar Rojo y cómo Dios les había sustentado a ellos durante 40 años. Ellos sabían que Dios tenía el poder para ayudarles a ellos. Ahora entonces, si nosotros analizamos, lo más difícil ya está hecho para salir de Egipto. Cristo, Dios hecho hombre, amén. Dios se hizo hombre, vino, vivió, cumplió la ley, porque no era solamente morir, era cómo vivió, y viene y vive una vida perfecta delante de Dios, y luego en la cruz del Calvario recibe todo el peso del juicio que era sobre nosotros. Recibe el juicio y con su sangre nos libra del pecado. Es decir, de la deuda. Cuando se habla de la doctrina en la cruz del Calvario encontramos una palabra que se llama redención. Es comprar algo como que, para poderlo entender de alguna manera, que estaba embargado. Y Él va y compra, paga el precio. Nosotros no podíamos pagar el precio y Él paga el precio y a nosotros nos rescata de ese embargo en el que estábamos. No ante el demonio, no ante el diablo, sino ante la misma ley, ante la justicia divina. Ahí era donde nosotros no podíamos pagarle a la justicia divina y Cristo paga la deuda que usted y yo teníamos. Entonces, esa es la parte más difícil. Pero ahora entonces también, como a ellos en ese tiempo se les mandó a conquistar, nosotros también somos llamados a conquistar. ¿Y qué es lo que hay que conquistar? En primera instancia, nuestro ser. En primera instancia, es decir, nuestro ser. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu.
Y al Señor no solamente le pertenece nuestra alma, al Señor le pertenece nuestro espíritu y nuestro cuerpo también. Él pagó por todo nuestro ser, no solamente por el alma. Por lo tanto, somos llamados a conquistar todo nuestro ser. Somos llamados a conquistar. Bueno, ellos llegaron allí a la tierra de Canaán y se enfrentaron contra naciones poderosas que tenían ejércitos, que tenían para ese momento, podríamos decir, un armamento sofisticado. Tenían caballos, tenían jinetes, tenían carros, tenían ciudades amuralladas. Y ellos se enfrentan allá a esas naciones y vencen esas naciones, las vencen. Ahora, algunos fueron quedando, algunos habitantes que ellos no los mataron, que esa era es decir, no vamos a entrar ahora porque Dios permitió, porque eso también tiene una explicación, o porque Él les pedía que exterminaran. Era un juicio que había sobre esas naciones, naciones paganas, idólatras, y sacrificaban a la gente, a los niños, a dioses paganos. Entonces ellos entran ya, Dios les ha dado tiempo, esos 400 y poco más de años, para que esas naciones entendieran, pero al contrario, la maldad, el pecado se iba multiplicando y ahora entonces Dios les juzga a través de esta nación de Israel. La consigna era: ustedes lleguen y destruyan todo lo que ustedes encuentren y no se mezclen, porque esas naciones paganas los van a llevar a ustedes a adorar a otros dioses. Y ellos llegan y destruyen, pero hubieron habitantes que no, que lo que hicieron fue ir y esconderse, y se escondían en cuevas. Y poco a poco entonces ellos, los hebreos, los israelitas, se fueron a acostumbrarlos a tenerlos, a algunos de ellos, a otros no. Es decir, en el principio ellos estaban escondidos y salían de sus cuevas y hacían muchísimo daño. Salían en un momento dado cuando los israelitas estaban descuidados, se mimetizaban ¿cuál es la otra palabra? Se camuflaban, ¿no?, entre ellos, y llegaban y hacían estragos y mataban y herían y hacían muchísimo daño. Estos enemigos volvían y se escondían allá en sus cuevas. Entonces Dios les dice: no se preocupen por ellos, yo les voy a enviar avispas, amén, sobre ellos hasta que perezcan, para que queden. Bueno, entonces, nosotros, amados hermanos, cuando llegamos al Evangelio, el Señor nos trae de Egipto, nos liberta de Egipto, y empezamos a entender y a dejar muchas cosas que entendimos que eran pecaminosas. Entonces el que robaba dijo: yo ya me reconcilio con Dios, ya me entregué y no vuelvo a pecar, no quiero pecar. Entonces no vuelve a robar. Y si alguien que podría decir: yo tengo un testimonio para contar, yo pertenecí a pandillas. Y muchos hermanos cuentan testimonios de que pertenecieron a pandillas, donde traficaban, extorsionaban, secuestraban, asesinaban, cuántas cosas en su vida pasada, y a todo eso renunciaron. Y otro dijo: yo renuncié porque mi debilidad era el alcohol, y llegaba y me embriagaba y pasaba días, y llegaba a casa y sin nada en el bolsillo. Antes llegaba y lo que hacía era pegarle a todo el mundo. Y otro dice: yo dejé la debilidad que tenía, y tenía, aparte de mi esposa, 3 o 4 amantes, o una, y renunciaron a todo ello. Entonces se renunció al adulterio, a la fornicación, a las malas palabras, a los vicios, se renunció a todo ello. Es decir, eran enemigos que teníamos que derrotar y acabarlos.
Y había que hacerlo, porque es que a este tipo de enemigos, si no los destruyes tú a ellos, ellos te destruyen a ti. Entonces estamos llamados a combatir ardientemente por la santidad, palmo a palmo, sin ir ganando el terreno. Es más, la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Y cuando habla de lugar, está hablando de algo físico. No le ceda terreno al enemigo. Al contrario, conquiste y conquiste y conquiste. Y ese territorio no lo ceda. No se descuide en lo que ya ha conquistado. Entonces como cristianos hemos combatido contra esos enemigos que nos quería asesinar. Amén. Pero nosotros los destruimos para eso, para que ahora no nos destruyan ellos a nosotros. Claro, le pertenecemos a Cristo, pero hay todavía unos habitantes ahí que se esconden por allá en los rincones del corazón. Hay habitantes que se esconden. Entonces resulta que ahí está la ira. Yo ya dejé todos esos vicios y todo eso, pero todavía lucho con la ira, con el orgullo, la arrogancia, sin darse cuenta, porque es que no me propongo a ello, pero hay momentos en que incluso saliendo del culto, usted corre peligro de afuera, porque llega a tener un momento donde se caliente y usted puede responder, porque sale allá el enemigo que está escondido allá en el corazón, la ira, y resulta por allá diciendo palabras fuertes que hieren a otro. Palabras incluso que pueden insultar. Uy, este cristiano diciendo palabrotas, poder. Y otro hermano lo escucha y dice, uy, este hermano, véalo, estaba en la iglesia allá cantando tan consagradito, tan santo, y véalo, ahora sale aquí. Y fuera de la iglesia resultó por allá con unas cosas que, mejor dicho, tapen en los oídos a los niños. Porque eso no lo puede escuchar nadie. Mejor dicho, ni lo repitamos. Y estaba cantando al Señor. Entonces pueden salir cosas, hermanos, que no te imaginabas que estaban ahí. Y entonces está la murmuración y está la queja, la crítica, la incredulidad. Estaban ahí. Entonces uno se pregunta, ¿cómo logran esconderse? ¿Cómo logran esconderse? Esos enemigos, ¿cómo logran esconderse allá allá como en lugares de nuestro ser, allá en el corazón? Hay ciudades que hemos conquistado, pero hay algunos territorios que están allá el enemigo, y no estamos diciendo el diablo, sino de nuestro carácter mismo. Y como que el diablo les ayuda, los apoya. Y la vida misma y el mundo mismo apoya para que estén allá escondidos y salgan de vez en cuando y hagan daño. La Biblia dice, cazadnos las zorras pequeñas. Cosas que son así como imperceptibles. Y la pregunta es, ¿cómo logran esconderse? En primer lugar, ¿cómo logran esconderse de modo que no los encuentro? Sino que salen en un momento dado y hacen daño. Y la otra pregunta es, ¿cómo puedo descubrirlos en otros, pero no en mí? Porque resulta que, este hermano es orgulloso. Y lo detecto. Este es hermano muy orgulloso, este hermano muy altivo. Este hermano cómo es de delicado, y vemos cosas en los demás fácilmente. Vanidoso, orgulloso, altivo. O vemos en los demás los defectos y la Biblia lo dice, que es más fácil ver la viga, la paja que está en el ojo del hermano y no la viga que está en el mío. Como yo no estoy dentro de él, yo veo sus hechos. Yo veo lo que él hace y entonces detecto fácilmente. Pero ¿cómo hago con lo mío? Que no lo detecto. No logro encontrarlo. Es decir, sale de un momento a otro. Hay momentos en que sale.
Y con eso tenemos que luchar. La incredulidad es una cosa tremenda, hermano. Algunos muy incrédulos, otros muy temerosos. Y todo eso es pecado. Eso es pecado, lo lleva a uno a pecar. La incredulidad lo lleva a uno a pecar. La duda, la murmuración lo lleva a uno a pecar. Y lo más tremendo es que lo ve uno en los demás, pero no lo ve en uno. Señor, ayúdanos. Entonces, el rencor, la pereza, el doble ánimo, la indecisión, deseos desordenados de la carne, ojos lujuriosos. Esas son cosas que están ahí como escondidas y salen en un momento y siguen poseyendo nuestra vida. Nosotros legalmente le pertenecemos a Cristo, pero hay ocupas que tienen que salir. Entonces la Escritura nos dice que el Señor tenía una solución para esto. Yo les tengo el remedio para ello. Yo les voy a mandar avispas, dice la Biblia, ¿verdad? Si dice el texto, dice, también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que queden y los que se hubiesen escondido. Amén. Dios enviará avispas. Uy, hermano, yo me imagino, yo recuerdo que fui una vez por allá, yo vivía en el Casanare, una zona muy llanura de Colombia. Y por allá nos invitaron, fuimos con unos hermanos por allá a una finca. Y a las 5 de la tarde hasta las 6:30 estuvimos 3 días. Pero esos 3 días nos picaron unos mosquitos, hermanos, que se le meten a uno por la ropa. Y yo me ponía una camiseta, me amarraba y no me dejaba sino los ojos por fuera. Pero me picaban por entre las medias, me dieron una paliza esos 3 días los mosquitos. Y unos niñitos, hermanos, sin camisa, en pantalonetas, y no les hacían nada. Qué raro esto. Yo digo que estas avispas los picaban a los malos, pero no picaban a los buenos, o sea, picaban al enemigo. Y aquí dice enviará avispas, pues dice enviará tábanos, dice en el Levítico. Dios enviará tábanos. Es decir, que imagínese usted aquí que lleguemos a encontrar un nido de avispas y alguien le pegue a ese nido y empiecen esas avispas ahora a revolotear aquí, a picar. Todo el mundo sale corriendo. Pero cuando habla, yo llego a pensar de que estos tábanos eran avispones grandes. Y esos avispones entraban y detectaban allá gente y de allá los sacaban, los picaban allá. Y algunos de esos avispones tenían veneno, porque dice que esos avispones, dice, hasta que perezcan. Dios les dio a esos avispones un poder. Es decir, Dios creó esos avispones para que entraran allá a las cuevas, esos lugares oscuros, y de allá los sacaban. Y si no los mataban allá las avispas, los sacaban y afuera la espada, porque también los identificaban los israelitas. Así que, amados hermanos, por ahí hay un texto que el apóstol Pablo usa sobre el aguijón que es la ciudad. Dice, para que no me exalte en mis visiones, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofetea. Entonces, hermanos, mira, usted puede pensar que usted es muy santo, o puede pensar que usted es muy pecador. Usted puede pensar que usted es muy buen cristiano, o puede pensar que usted es muy mal cristiano. Y suele suceder que eso depende del estado de ánimo. Hay días que tú te levantas y diciendo, tengo todo muy bien planificado y todo me ha salido bien, soy un buen cristiano. Todo me va saliendo bien, soy un buen cristiano. La oración no ha faltado la lectura de la palabra, el quebranto no ha faltado, el organizarme, soy un buen cristiano. Pero otro día puede que usted se levante y diga, uy, no, me levanté mal.
con preocupación, con angustia, a la hora de orar. Oré, pero fue una oración cargada de ansiedad, que al fin y al cabo ese tipo de oraciones llegan hasta el techo y ahí ya hasta ahí llegan, su peso no las deja subir. No hubo confianza, no hubo exaltación a Dios, no descansé en mi oración. La lectura de la palabra ni la leí, o si la leí fue ahí superficialmente, y me estoy disgustado, estoy preocupado por una cosa o por otra. No soy tan buen cristiano. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Qué define? ¿Qué es lo que define si eres buen cristiano o no eres buen cristiano? ¿Qué es lo que define? No es el estado de ánimo. Porque no eres buen cristiano porque tú creas que eres buen cristiano, o eres mal cristiano porque creas que eres mal cristiano. Ni porque te digan, porque alguien te puede poner la mano en el hombro y decir, uy, qué bueno este hermano, hombre de Dios, siervo de Dios, varón de Dios. Y te puede decir muchas cosas porque alguien puede ver algo bonito en ti. Otro puede decir, no, este cristiano no, de cristiano no tiene mucho. No define lo que piensen los demás, ni lo que piense yo de mí mismo, no define si yo soy buen o mal cristiano. Lo que define si yo soy buen cristiano es cómo reacciono cuando estoy bajo presión. ¿Cómo reacciono ante la dificultad o ante la tentación? Ahí es donde se define quién soy yo como cristiano. La palabra lo dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, amados hermanos, hay aguijones. Dios necesita, porque Dios se ha empeñado, ese es un propósito que Él tiene, y es perfeccionar su obra que comenzó. Por lo tanto, Dios permitirá en nuestra vida avispas, aguijones, permitirá Dios en nuestra vida. Entonces, uno puede encontrarse con situaciones que lo llevan a uno a reaccionar. Y a veces uno dice, uy, Señor, después de que ha reaccionado, uno dice, uy, Señor, perdóname, porque no lo hice como debía hacerlo. Perdóneme, Señor, porque quería mostrarme yo, porque quería la gloria que te pertenece a ti, me la quería llevar yo, por el orgullo, porque subí, y cuando estuve allí me descuidé y caí. Entonces hay cosas, amados hermanos, que a uno le suceden y que cuando uno reacciona uno dice, ahí salió lo que hay en el corazón. Porque de la abundancia el corazón habla la boca. Y entonces la prueba no te hace pecar. La prueba no te hace pecar. La prueba saca lo que hay en el corazón. Eso es otra cosa. Alguien dijo, el dinero no cambia a la gente. El dinero saca lo que hay en el corazón de la gente. Como no tenía dinero, cuando tuvo dinero cambió. No cambió. Era lo que tenía en el corazón. Y entonces hay cosas en la vida que no es que nos hagan pecar, sino que saca lo que hay allá escondido. Y por eso, cuando salga, lo que tenemos que es ir y decirle, Señor, he descubierto algo en mí. No estaba percibido, no sabía que estaba ahí, pero necesito, Señor, destruirlo. Porque es un enemigo que está allá y necesito destruir. Y entonces la pregunta es, ¿con qué te has encontrado últimamente? ¿Con qué te has encontrado en ti? Porque a veces, amados hermanos, miramos la paja que está en el ojo de aquel. Pero nos olvidamos y cuestionamos. ¿Y por qué no se corrige aquel? ¿Y por qué no se le dice algo a este otro? ¿Y por qué no? ¿Y yo? Porque yo quiero que Dios trate con el hermano. Si lo que tal vez Dios quiere es a través del hermano tratar con... Cámbialo, Señor. Cambia a mi marido, cambia a mi esposa.
Y no será más bien que a través, porque es que oramos para que Dios cambie los demás, pero no será que el que necesita cambiar soy yo. Entonces hay cosas que se muestran, amados hermanos, son aguijones que hay, que pueden haber. Un aguijón puede ser un hijo desobediente, un hijo que te trasnocha, un hijo que te desobedece, que no te honra como padre. Un aguijón puede ser un jefe. Ahí está ese jefe todos los días, eso es un aguijón. Un aguijón puede ser alguna circunstancia, alguna situación, algún hermano de la iglesia. Yo he tenido hermanos aguijoncitos en la iglesia. Ahí ha estado ahí y me ha servido. Me ha servido. Entonces, hay cosas, hermanos amados, en la vida. Puede ser que Dios esté usando esa situación para hablarte, para sacar a la luz algo que tú no sabes que está ahí. Y puede ser que ese hijo desobediente, Dios te esté hablando y diciendo, tú eres un hijo desobediente. Así como ese hijo está desobedeciéndote a ti, Dios te está diciendo, tú me estás desobedeciendo a mí. Puede ser que ese jefe que es duro, lo que te está enseñando Dios es que tú eres duro con aquellos que están bajo tu autoridad. O puede ser que un fracaso en el negocio, resulta que los negocios de Dios, los negocios que tienes con Dios, no los estás manejando bien. Dices, perdí allí, pero mira a ver cómo estás manejando tu mayordomía con Dios. Sí, hay cosas, amados hermanos, que suceden, que nosotros lo que necesitamos es decir, Señor, aquí está saliendo algo. Porque si nos preguntamos cómo hacemos para que salgan, la respuesta es esa. Hay aguijones. Dios nos habla a través de su palabra, a través del consejo, y Dios antes de que el aguijón venga, Dios nos ha hablado 2 o 3 veces. Dios nos dice por una manera, por la otra nos habla. Y si no entendemos, entonces viene la corrección. Viene el momento en que Dios permite para que salga algo. Gloria al Señor Jesús. También enviará Jehová avispas. No desmayes. No temas delante de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, Dios grande y temible. No hay que temer. De que todo esto es una obra de principio a fin. Y ya concluyo con esto. Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. Entonces la pregunta es, ¿por qué en el mismo momento que Cristo muere por nosotros y que yo lo acepto en mi corazón, por qué en el mismo momento no se van todos mis enemigos? ¿Por qué no son destruidos todos mis enemigos? ¿Cuál es la razón por la que tú no eres feliz a día de hoy? Porque tú puedes decir, me está yendo bien en mi vida sentimental, me está yendo bien en el hogar, me está yendo bien en lo laboral, todo va bien, pero por ahí hay una cosita que no me deja ser feliz. ¿Por qué Dios no termina con todo eso de una vez? ¿Por qué? Vea, si Dios acabara con todos nuestros problemas de una vez, muy probablemente nos convertiríamos en unos gandules espirituales, perezosos espirituales. ¿Para qué orar? No hace falta orar. ¿Para qué estudiar la palabra? ¿Para qué pastores que nos corrijan? ¿Para qué? Si ya el Señor ya acabó con todos nuestros problemas. Nuestros problemas. Y es una realidad, pero está ahí. Nuestros problemas al fin y al cabo nos llevan a orar. Nos llevan a buscar de Dios. Nos llevan a quebrantarnos.
nos llevan a conocerle. Entonces, si el Señor los echara, los acabara así de insofactos y acabara con ellos enseguida, vendrían otros problemas peores, seguramente serían problemas peores. Así que lo que yo quiero dejarles hoy en el corazón es que primero le digamos: Señor, ayúdame a identificarlos, porque si no los destruyo, ellos me destruirán a mí. Voy a invitarle a estar en pie. Vea, amado hermano, el rey Saúl, Dios le dio una misión al rey Saúl. La misión que le dio es: vaya, porque yo tengo un problema. Es decir, Dios dijo: yo aquí tengo y ya esto ya hay que solucionarlo. Tengo una guerra contra Amalek. Amalek, cuando el pueblo salió, cuando iba en el desierto, a Amalek le tendió emboscadas. Y Amalek atacó la retaguardia. Atrás venían los que se cansaban, venían los ancianos y venían los enfermos. Y Amalek cogía a los más débiles y salía, le hacía emboscada, y a los más débiles Amalek los atacaba. Traicionero Amalek. Y Dios dijo: tengo guerra con Amalek. Y hay un momento en la historia del rey Saúl que Dios le dice: vaya y destruya a Amalek. No deje nada, acabe con todo Amalek, hasta con los animales. Ni animales deje. Entonces Saúl salió y Saúl estaba allí acabando con todo, pero vio una vaca flaquita y la mató. Vio por allá otra ovejita flaquita y la mató. Y después vio una vaquita gordita y dijo: esta dejémosla. Y después vio otra oveja y dijo: esta está bonita, dejémosla. Alguien le dijo: no, el Señor dijo con todo. Dijo: no, vamos a hacer sacrificio para Dios. Dios le había dicho con todo. Por eso el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Saúl le perdonó la vida a Agag, rey. Él le perdonó la vida. Entonces le perdonó la vida al rey de Amalek y lo llevó. Ve, hermanos, dice que le perdonó la vida al rey, pero le perdonó la vida a otros, porque por ahí quedaron amalecitas. Pasó el tiempo. Bueno, al rey al fin y al cabo lo ajustició el profeta Samuel. Pero tal vez el rey iba con algún séquito y algunos escaparon, porque Saúl los dejó vivir. Pasa el tiempo. Saúl sigue gobernando. Un día Saúl tiene un enfrentamiento contra los filisteos. Pero ¿sabe quién mató a Saúl? No lo mataron los filisteos, lo mató una amalecita. Tú lees la historia, Saúl estaba herido, pero pasó una amalecita y esa amalecita mató a Saúl. Porque si al enemigo tú no lo matas, él termina matándote. Si tú no lo destruyes, él termina destruyéndote. Y nuestro ser debe ser conquistado íntegramente. Por lo tanto, no nos vale solamente exterminar o acabar con los pecados notorios, los que se ven. No, amados hermanos, la santidad, amados hermanos, es palmo a palmo. Lucha por tu santidad, pelea por tu santidad. No des lugar, no te conformes a mentiras piadosas, a palabras soeces, vulgares. No, al carácter, a la murmuración, al verle a los demás, a verle a los demás el defecto. Pero si tú y yo estamos cargados de ellos. Pero ¿por qué en la iglesia todos ya no viven en santidad? Porque ya hay hermanos que están haciendo cosas malas.
Señor, ayúdanos, porque estamos en el proceso. Ayúdanos a encontrarlo y poderlo corregir. Ayúdanos, Señor, a ese enemigo que está allá. ¿Sabes qué, amado hermano? Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado conmigo. Necesitamos paciencia. Señor, danos paciencia. Yo le pido, hermano, téngame paciencia, porque Dios no ha terminado conmigo, pero yo también quiero tener paciencia, porque todos estamos en el proceso. Quiero invitarle en esta hora a este altar. Aleluya. Señor, quiero que me santifiques. Ayúdame a identificar a los ocultos allá escondidos, que está allá recóndito en el corazón. Tal vez esa pequeña amargura, ese pequeño rencor que está ahí, que está escondido, ese pequeño rencor que me lleva a mí a reaccionar y no sé por qué. No sé por qué yo reaccioné así, en qué momento esto estaba allá adentro. Pero sí, vamos a orar en esta hora. Da una invitación abierta a todo aquel que quiera venir a este altar. La palabra altar significa lugar de encuentro. Venga, encuéntrate con Él. Encuéntrate con Dios aquí en este altar. ¿Sabe que la corrección de Dios es una corrección no judicial? Es una corrección paternal. Dios, como Padre, permite esos aguijones para mantenernos con los pies en la tierra. Que a veces nos vamos elevando, nos vamos inflando allá. Que Dios nos bendice, es que Dios nos está dando, es que Dios nos está ayudando, Dios está conmigo. Sí, pero tenga cuidado, porque puedes terminar llevándote la gloria que no es tuya. Esa gloria pertenece a Dios. Es Dios quien merece todo el reconocimiento, la adoración, la dependencia. Es a Dios. Aleluya. Vamos a orar. Voy a pedir el favor a mi esposa, si hay algún diácono que venga a este altar y me ayude a orar. Gracias, Señor, por las avispas. Gracias, Señor, por los aguijones. Gracias, Señor, por esos aguijones. ¿Cuál es tu aguijón? Hermano amado, ¿cuál es tu aguijón? ¿Qué es lo que está ahí que no te deja?